Al buio tu non guarirai, non stare lì, dai retta a me, di là dai vetri forse c'è una per te. Historias de alto nivel. Ustedes saben que la vida hace que uno camine por distintos lugares, a veces con distintas profesiones, con distintas inquietudes. Hoy vamos a hablar de Attilio Polverini. Quienes ya han estado en el cine desde hace años conocen a este nombre porque fue guionista, actor, director de cine, pero antes fue marino. Y después no solo guionista, sino también dirigió televisión, hizo teatro, como actor, como autor, muchas cosas. Todas por el mismo precio y está aquí en Alto Nivel Attilio Polverini. Attilio, bienvenido al programa Alto Nivel. Al contrario, yo soy agradecido. Bueno, este encuentro tuvo como justamente punto de encuentro la Feria del Libro, donde Attilio Polverini incursionó en otro ramo o en otro rubro artístico que es la literatura. Este es su libro Telarañas. Así que finalmente Polverini desembocó en la literatura. ¿Y por qué? Bueno, no desemboco, paso por la literatura, no sé si... Pero como autor de libros, de cuentos. Porque era tanto el tiempo que uno espera que los proyectos cinematográficos se concreten para los que no tenemos resto como para hacer todos por sí mismos. Es tanto el tiempo que dije, yo voy a juntar todos los cuentos que tengo escritos y todo el mundo dice, cada uno que lo leen, que son buenos, yo no lo quería creer. Pero cuando lo llamé a Manuel Antini y a Antonio Requeni, que son dos personajes que supongo que no habrá que explicar quiénes son, yo me animé a hacerlo y me dijeron, pero con mucho gusto, e incluso antes de leerlo, pero no me digan con mucho gusto antes de leerlo. No, por supuesto que lo vamos a leer antes. Y los dos quedaron convencidos de que no tenían, al contrario, que era un honor que me hubiese acordado de ellos y que los invitara a que lo presentaran. Dije, ¿será cierto? Bueno, entonces lo publiqué y fue una sensación muy particular que a los 80 años a uno le digan, hoy un autor novel publica su primer libro. Aunque yo escribí hace muchos años, en el 66, una novela, pero que era otra cosa. Esta es ficción pura, son 17 cuentos que en total se llaman telarañas. Son 17 telarañas individuales. En el libro de cuentos y quizá también en la vida cinematográfica de Polverini entra mucho lo campestre. ¿Hay alguna razón fundamental? Porque Polverini, antes de dedicarse a todo esto que hablábamos, era marino, así que mucho de campo no había en sus barcos. Sí, tanto es así que cuando me preguntaron qué antecedentes marinos tenía yo, y le dije, mire, yo en la única agua que me he metido es en la laguna de Tsucari, que era un chacarero de mi pueblo, y me metía nada más que hasta los tobillos, ¿no? Y el mar lo conocí recién a los 20 años en mi primera navegación, en que sería navegar fuera del Río de la Plata. ¿En la escuela? En la escuela, naval. Y me llamó la atención el mar. Pero antes de entrar al barco y navegar y la escuela naval, ¿cómo decidió meterse en la escuela naval? ¿Tengo tiempo de contarlo? Aquí nunca hay tiempo. Siempre, no voy a decir siempre que dice, es muy tirano el tiempo. Había un estanciero, mi papá era jefe de estación del pueblo. Entonces yo siempre miraba para el horizonte donde suponía que estaba Buenos Aires porque yo no quería ser ferroviario. No por despreciar a los ferroviarios, sino porque me parecía que mi destino estaba en Buenos Aires porque en 1938, a los 8 años, mi mamá que tenía una hermana, te estoy hablando rápido porque decía que tenía poco tiempo, mi mamá que tenía una hermana en General Pico, me dice, vamos a ver a tía Albina, vamos a ver a tía Albina. Entonces vi por primera vez una película argentina que es llamada Besos Brujos, del Negro Ferreira con Libertad Lamarque y Carlos Perelli. Y a partir de ahí quedé deslumbrado por el cine. Y siempre lo tuve metido dentro del cine. Pero dígame una cosa, ¿usted pretendió llegar al cine en barco? No, a mí cuando me preguntan, ¿dónde tiraste cable? Porque yo en la Crucero Rivadavia, entonces es medio raro. ¿A usted le gustó el cine y se metió en la Marina? Y bueno, porque cuando a mí me preguntaron, recién llegado a la Marina, un recluta total, yo suponía que no se podía mentir jamás, porque en la vida militar eran brujos y te adivinaba hasta el pensamiento, ¿no? Que después me convencí que no era así. Y entonces no quise mentir y dije, ¿por qué entraste en la Marina? Vos me preguntó uno.
Y yo dije, ¿y por qué fue la única forma de salir de mi pueblo? Lo dejé pensando hasta hoy esa persona. Pero fui el que dijo la verdad. Los otros hablaban de que porque le conocieran la historia de Bouchard, de Spora, de Brown. No sé si sería cierto, pero yo honestamente a esos no sabía en qué equipo jugaban. O sea que entré en la Marina virginalmente hablando, era totalmente desconocedor de lo que pasaba. Pero después fui aflojándole y no brindaba todas mis energías a la institución que sigo queriendo, porque yo sigo estando en estado militar, o sea, estoy en retiro efectivo, que es un pecado para hacer cine, ese ojo. Entonces, más hoy en día, ¿no? Más hoy en día, y por lo tanto, esperé que pasaran los 20, esperaron que pasaran los 20 años, porque me decían, ¿por qué no se va, Polverini? Porque usted no nos complica eso de calificar con la crucecita, no sabemos dónde poner la cruz, pero usted no es una persona que haya que expulsarla, pero podría tomarla. Entonces, no sé si se pusieron de acuerdo o no, pero a los 20 años, que eran los años mínimos indispensables para poder retirarse con algo, que sigue siendo el mismo algo, me retirara de la Marina y me lanzara a hacer cine. Entonces, ¿qué hice? No me fui a ninguna multinacional, nada por el estilo. Fui de secretario de Alberto Kipnis, gran personaje del cine, que sigue hoy programando cine, que en aquella época se llamaba Cinearte, y entonces me empecé a meter en el medio artístico. Exactamente, me empecé a meter, y al primero que conocí fue a Nicolás Arquís. Y con él empezamos a revolear. ¿Cómo llegó, ya para terminar, porque la discusión de toda su vida fantásticamente sintetizada, cómo llegó a filmar Bairoleto, que es una película que tiene un premio a la mejor ópera prima de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina? Fue ganador. Bueno, ¿cómo llegó? Ahí se unió el campo con el cine. Pasó por arriba de la Marina y terminó en un relato campestre. Está vinculado con un hecho que yo no lo volveré a hacer, porque no quiero hacer cine testimonial. A mí me encanta el cine nacido para el cine, o sea, ficción. Mi papá era jefe de estación y sus grandes vacaciones era salir en el velocípedo y andar por la vía. Él sabía que no venía ningún tren porque era el jefe de estación, no les iba a matar el tren. Y de repente, detrás de una loma, en el año 1935, yo iba a cumplir en octubre 5 años, vemos que detrás de una loma sale un jinete que yo en cuanto lo vi, yo iba sentado en el cajoncito de adelante, ese velocípedo de 3 ruedas, y un paisano parado le grita de derecho para qué lugar quedaba un pueblo que hoy todavía existe, se llama Cochequingán. Yo pensé que era Sucesos Argentinos. Parecido, era como el jinete de Sucesos Argentinos, tan impresionante como ese. Si se hubiese parado un poco, era exactamente igual. Bueno. El asunto es que mi papá le indica para qué lugar, le dice para allá. Entonces el tipo dice, muchas gracias, sin acercarse, lo saluda Juan Bautista Bairoleto. Y yo quedé impresionado por el nombre Bairoleto. No imaginé jamás que tenían que pasar 50 años exactos para que todos los que intentaron hacer Bairoleto, por una razón u otra, no lo pudieron hacer. Quien estuvo más cerca de hacerlo fue Juan Carlos de Sanso, y yo nunca dejaré de repetir que cuando él se enteró que yo había hecho todo ya, porque tardé 15 años, para poder filmar Bairoleto, él también tenía su equipo ya listo para hacerlo. Y de repente llegó un día a filmación y le dijo, me tengo que retirar de hacer esta película, porque si hay alguien que tiene derecho a hacer Bairoleto es Atilio Polverini. Y eso yo siempre lo repito de Juan Carlos de Sanso. Polverini, ¿ese Bairoleto era auténtico Bairoleto o era una aparición de ficción? Bueno, es el Bairoleto que yo hubiese querido que fuera Bairoleto. ¿Aquel que apareció en las vías? No, el que yo hice. No, el que apareció en las vías. El que apareció en las vías era el auténtico Bairoleto. Después nunca más lo volví a ver. Pero en 1970, más o menos, en la revista Todo es Historia, en una pequeña que salían separados, separata, ¿no? Hugo Chumbita publicó un gran folleto sobre Bairoleto. Y yo de ahí extraje muchas cosas, y con cosas que me contaban la gente, generé un Bairoleto un poco romántico. Bueno,
Esta es la presentación de Polverini en televisión, en nuestro programa Alto Nivel. Ya hemos sintetizado con él mucho de su vida, que por supuesto es interesante, y la razón... Pero perdóname un segundo, perdón, aunque no tengan, porque es muy importante. yo te perdono, pero te corto. La búsqueda de Bairoleto, que después lo cortaron, no importa. La búsqueda de cómo hacer Bairoleto hizo que yo generara, sin querer, una productora de cine que se llamó MBC Producciones, que produjo 4 películas. Piedra Libre de Torre Nilsson, y yo era gerente artístico. No toca la nena de Jusit, que es el otoño de Con y Contragolpe de Alejandro Doria. Y la productora cerró y yo seguí con Bairoleto debajo del brazo. Porque... Así es. 10 años más. Así es, se llama Atilio Polverini, gracias a Dios está vivito y coleando, o vivito y escribiendo, porque acaba de presentar su libro Telarañas en la Feria del Libro, y sigue por supuesto con el proyecto de hacer otra película. Bienvenido nuevamente al mundo del 2010. Muchas gracias, Alfredo Garrido. Muchas gracias. Esto es Alto Nivel.